Leía esta semana acerca de una epístola muy linda, muy pastoral a los efesios, ¿verdad? A los hermanos en Éfeso, ¿sí? Que, que habla acerca de instrucciones, ¿verdad? De, de la nueva vida en Cristo, ¿sí? Y una epístola que es muy parecida y leía que eh, era una circular, ¿no? Que es una circular, que llegaba a los hermanos en Éfeso y una vez que los hermanos en Éfeso la leían, la pasaban a otros hermanos, ¿no? Por ejemplo, en Colosenses vemos una carta muy similar a la de Efesios, ¿sí? Con algunas diferencias, pero muy similar, ¿no? Porque Pablo la escribió en Roma cuando estaba preso ya, ¿no? Pero ahí le llegaban las noticias de que todos esos lugares donde Pablo había plantado iglesias, había levantado a las congregaciones, los hermanos se congregaban en las casas, ¿no? Le había llegado la noticia de que se habían levantado otras filosofías que se querían meter en las iglesias, en las congregaciones. Entonces Pablo agarra y comenzó a escribir, ¿no? Comenzaba a escribir acerca de cómo debía andar un cristiano, recomendaciones para las iglesias, para las congregaciones, para rechazar, para resistir, ¿no? A todas esas filosofías de hombres creadas para desviar a los hijos de Dios, ¿no? Y yo leía Efesios 4, y vamos a, en esta mañana, hablar un poco acerca de Efesios 4, desde el versículo 25 al 32. Amén. Y hablaba acerca de la nueva vida en Cristo, ¿no? Desde el versículo 17 viene hablando acerca de la nueva vida de un cristiano, cómo debe conducirse, cómo debe hablar, cómo debe ser un cristiano. Amén. Pero quería recordar un poquito el versículo 24, ¿no? de la epístola a los Efesios, en el capítulo 4. El versículo, 22 al 24 nos habla y nos dice, vestíos del viejo, vestíos del nuevo hombre, del 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos, ¿no? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23, y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿no? Entonces Pablo en el versículo 22 comienza diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿sí? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, y le voy a pedir otra vez que me ayuden y miren al que está adelante, atrás o al costado, al que tengan más cerca y le digan, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojate del viejo hombre, de la vieja mujer. Despojate, dice. Despojado, dice el apóstol Pablo, y es está en modo imperativo, ¿verdad? Dice, hacelo, ¿no? Si sos hijo de Dios, hacelo, despojate, dice, de la vieja manera, nos habla de despojarse, de sacarse, ¿no? Despojarse, sacarte, ¿no? De cambiarte, ¿no? Es como cuando uno está con la ropa sucia y vieja, ¿verdad? Y anda, y bueno, el Señor dice, ahora que tenés la naturaleza de Dios, ¿sí? Ahora que has nacido de nuevo, cristiano, hijo mío, te dice Dios, ahora es necesario que
te despojes de esa ropa vieja, de esa ropa sucia, y te pongas una ropa nueva, limpia, ¿no? Me acuerdo que cuando yo estoy cortando el pasto, haciendo algo en casa, le digo a mi esposa siempre, no me tires el pantaloncito ese que es viejito, desteñido. Pero, ¿no? Pero acá el Señor dice, despojate de él, ¿sí? Los maridos no miran a la mujer, a sus esposas, ni las esposas a los maridos, ¿no? Dice, despojate del viejo hombre. Se refiere a la pasada manera, ¿no? La vieja manera de vivir antes de Cristo. Dice, ahora vestite de ropa limpia, de ropa nueva, ¿no? Pero este cambio de ropa no puede hacerse con el esfuerzo propio, ¿sí? No se puede hacer con el esfuerzo. Nadie, que alguien le diga, despojate de la pasada manera de vivir, ¿no? No puede despojarse por sí mismo, sino que el que puede despojarse de la pasada, de la vieja manera de vivir, ¿quién es? El Hijo de Dios, aquel pecador que se ha arrepentido. Aquel pecador que ha contemplado la cruz y ha visto la obra del Señor y se ha arrepentido de sus pecados. Esa persona, Pablo dice, ahora despojate de esa manera de vivir y vestite de una nueva. Quiere decir que aquella persona que ha sido regenerado, nacido de nuevo, ¿no? Por la obra maravillosa en la cruz del Calvario, puede aspirar, ¿sí?, a despojarse y a vestirse de lo nuevo. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Ahora, cuando nacemos de nuevo, ¿sí?, cuando llegamos a los pies del Señor, no podemos, ¿verdad?, así de una, porque somos niños espirituales, ¿no? Y los niños no saben cambiarse, ¿verdad? Y comienzan a aprender, ¿no? Con el paso del tiempo, con la experiencia, comienzan a aprender cómo cambiarse solitos, ¿verdad? ¿O no? Bueno, lo mismo pasa para el Hijo de Dios, ¿no? Dice en Romanos 6:6, se nos dice que nuestra vieja naturaleza ya ha sido crucificada en la muerte de Cristo. Dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, ¿no? La vieja naturaleza, dice la palabra de Dios, ya ha sido crucificada, ¿sí? Ya ha sido crucificada con Cristo. Debemos quitárnosla en el poder del Espíritu Santo. Esto no significa, ¿verdad?, que la vieja naturaleza ha sido eliminada, sino que perdió el poder sobre tu vida. Perdió el poder, ya no te domina, ¿no? Sino que ahora te domina, o lo que tiene que dominar al Hijo de Dios, lo que tiene que dominar es la nueva naturaleza, la naturaleza regenerada en Cristo, ¿sí? A través de esa nueva vida, yo puedo despojarme de lo viejo y adquirir lo nuevo, ¿no? Por eso están los testimonios, ¿verdad? Porque hablamos de lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Por eso el cristiano, el Hijo de Dios, no está igual, ¿no?, como llegó hace 40 años a la iglesia. Por eso el cristiano, el Hijo de Dios, no está igual de como llegó hace 2 meses, un mes o la semana pasada a la iglesia. Porque si se ha encontrado con el Señor, ¿no?, se ha encontrado con el Señor lo lleva a mirar la obra de la cruz, a arrepentirse, y eso nos hace
a ir a su palabra o a recibir estudios, instrucciones, nos comparten y nos hacen ver que la vida que yo llevaba antes era errónea, era vieja, está pasada ya. Y ahora debo adquirir una nueva vida en Cristo, y de la que nos habla el apóstol Pablo en esta epístola. Amén. Y como dijo Pablo, ¿no? Este nuevo hombre, esta nueva naturaleza ha sido creada a imagen de Dios. Es decir, Dios, según Dios en la justicia, en la santidad y la verdad. Amén. Ya que hemos sido declarados justos y estamos unidos a Cristo, sentados en las regiones celestiales. ¿Cuántos saben que eso dice la palabra de Dios? Amén. Y si estamos unidos a Cristo, sentados en las regiones celestiales, nuestra vida aquí en la tierra debe corresponder a esa nueva posición, ¿no? Eso es lo que nos habla el apóstol Pablo en esta epístola, en esta parte, ¿no? Nos habla de la nueva vida, de cómo el cristiano debe andar, cómo el cristiano se debe conducir. Amén. Versículo 25 al 27 dice: por eso, desechando, ¿sí?, la mentira, ¿sí? Si está ahí leyendo, pele un codazo ahí el que está cerca. Te voy a leer algo, dígale. Desde el 25 al 27, por eso, desechando la mentira, dice el apóstol Pablo, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Y sigue diciendo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sí? Acá Pablo comienza, como lo hace desde el versículo 17, ¿no? A dar instrucciones, a dar mandamientos, ¿verdad? Y dice: desechá la mentira, desechen la mentira, ¿no? La frase hablad verdad, cada uno con su prójimo, expresa el mandamiento que encabeza esta lista, ¿verdad? Dice: todos debemos hablar verdad, ¿no? Desechá la mentira y hablar verdad. ¿Amén? ¿Cuántos se animan a decirle al que está a su lado? Desechá la mentira. Hablemos verdad. Cuando la vieja naturaleza o el viejo hombre fue dejado a un lado en la crucifixión de Cristo, la lengua mentirosa, el engaño, ¿sí?, el corazón engañoso, ¿sí?, también fueron colocados allí. ¿Cuántos lo saben? Una de las razones por las cuales Jesús tuvo que morir, ¿no?, en la cruz del Calvario, fue por esas mentiras tuyas y mías. Fue por ese corazón engañoso que había en vos y en mí. ¿Sí? Amén. Siempre deberíamos decir la verdad. ¿Cuántos se animan de nuevo a mirar al que está ahí? Siempre deberíamos hablar, decir la verdad. El rey David en el Salmo 116:11 dice: dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso, ¿no?, decía el rey David. Pero, ¿no?, si nos ponemos a reflexionar en esa frase, él dice: lo dije en mi apresuramiento, Señor, dije y pensé, todo hombre es mentiroso. Ahora, yo me puse a reflexionar un poco en esto, a pensar, ¿no? Y me tomé un día, me tomé dos, y me podría tomar un año pensando en esto, en esta frase de David que decía: me apresuré a decir que todo hombre es mentiroso. Pero si yo me tomara la vida reflexionando acerca de esto, llegaría a la misma conclusión que él llegó apresurándose, según él. Todo hombre es mentiroso, ¿verdad? En cada hombre hay mentira. Ahora,
claro, en el hombre que no ha llegado aún a Dios, ¿verdad? En aquel que todavía no se ha encontrado con Dios, ¿sí? Todo hombre es mentiroso. Ahora, los cristianos deberíamos hablar siempre la verdad. La verdad, yo escribí acá, la verdad resolvería todos los problemas, ¿m? En las congregaciones de los cristianos. Si habláramos siempre la verdad resolvería todo. Si iríamos siempre con la verdad adelante, ¿sí? Cualquier asunto se resolvería instantáneamente en el momento, ¿verdad? Pero a veces cuesta y lo que hace el no decir la verdad te hace perder el tiempo. Hace perder el tiempo al Hijo de Dios, hace perder el tiempo el obrar de Dios en la vida de las personas, porque no entramos en un laberinto y hay personas que sacan un conejo de la galera y sacan otro hablando mentiras y dicen una cosa y otra, se enredan en sus cosas, ¿verdad? Y pierden tiempo y hacen perder el tiempo. Pero acá Pablo dice, hablen verdad, desechen la mentira, ¿sí? Y es mejor adoptar una actitud de decir la verdad de manera permanente. Y Pablo no lo dice, bueno, tengan en cuenta que hay que hablar la verdad, sino dice, desechen la mentira y hablen verdad, ¿no? Siempre con un mandato, ¿no? Al Hijo de Dios dice, debe hablar verdad. Amén. Es un imperativo para los creyentes. Y es un imperativo más aún, ¿no? Y algo fundamental que debemos tener en cuenta cuando leemos esto, es que Pablo le habla al cuerpo de Cristo, ¿sí? Y que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Crisóstomo, leía Crisóstomo, y Crisóstomo decía, que el ojo no le mienta al pie, ¿no? Decía una gran verdad respecto a esto. Que el ojo no le mienta al pie, ni que el pie le mienta al ojo. Dice, si en el camino, ¿no? Si en el camino de un hombre, de la persona, el ojo detecta un agujero gigante y profundo, ¿no? Dice, el ojo no advertiría al pie de ese agujero gigante y profundo, o lo engañaría. No, ¿verdad? Dice, y si el ojo quisiera verificar, ¿sí? La firmeza, ¿no? Porque ese agujero, imagínese que está tapado de ramas, de hojas, ¿verdad? Pero el ojo lo detectó, ¿no? Y dice, ahora el ojo si quisiera ver si está firme para pasar, ¿no? O está peligroso. ¿No utilizaría el pie, verdad, para eso, para tantear, a ver si está firme para que la persona pueda pasar? Dice, y dice, y el pie le mentiría al ojo y le diría, no, está joya, ¿no? Y dice, ¿quién caería ahí? Tanto el pie como el ojo, ¿verdad? Pero dice, no, ni el ojo le mentiría al pie, ni el pie al ojo. O sigue diciendo, ¿no? Crisóstomo, y dice, si el ojo detectara una serpiente, ¿no? Allí en el camino, ¿no advertiría al pie? Así, de esa manera, dice, ni el ojo engañaría a los pies, ni los pies engañarían al ojo. Así debería ser la vida congregacional, la vida del cristiano. Siempre habrá verdad, siempre habrá sin engaños. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Siempre hablar con honestidad, con verdad. ¿Mm? Ahora, Pablo dijo en el versículo 26, airaos, dijo, airaos, pero no pequéis, ¿no? Al creyente se le manda a, dice, enojate, enojate, pero
enojate con sabiduría, con inteligencia. ¿Cómo es eso, no? O no se puede enojar el cristiano, ¿no? Muchos tienen como que el cristiano no se puede enojar, que el cristiano, bueno, dale, ¿no? Déjala pasar, ¿no? Pero acá dice airaos, ¿no? Enojate un poco, sí, pero el enojo que sea santo. ¿En qué? ¿No? ¿En qué el enojo? ¿Cómo el enojo santo? ¿No? Dice, claro, enojate en contra de lo que hablen de la palabra de Dios. Aquello, ¿cuántos recuerdan al Señor Jesús, ¿no? Que llegó al templo y estaban haciendo, comerciando cada uno para sacar provecho para sí mismo, y se enojó el Señor, ¿verdad? Y comenzó a tirar todo y dijo, han convertido mi casa en una cueva de ladrones, ¿no? En otro momento, en San Marcos capítulo 3, habla acerca de que los fariseos en el día de reposo buscaron tentar a Jesús, buscaban la manera de acusarle y le trajeron a un hombre que tenía la mano seca, ¿verdad? Y se lo pusieron a ver qué hacía en el día de reposo, ¿no? Y él dice la palabra de Dios que el Señor Jesús se enojó. Si leemos capítulo 3, versículo 5 de San Marcos, dice, entonces Jesús mirándoles con enojo, entristeció por la dureza de sus corazones. El Señor se enojó, ¿no? El enojo ese, airaos, pero no pequéis, ¿no? Es enojarse en contra de lo que quieran hablar en contra de la palabra de Dios o que te impidan hablar de la palabra de Dios. Ese es el enojo. Dice, no hay otro enojo para el cristiano, sino ese. Dice, airaos, pero no pequéis, ¿no? Entristecido por las durezas de corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y le extendió y la mano le fue restaurada sana. Amén. Así podemos ver que el Señor Jesús estaba enojado por la actitud de los fariseos, ¿no? Porque ellos buscaban tentarle, ellos buscaban algo para tener en contra de Jesús, algo, una manera de acusarle, ¿verdad? No olvidemos, ¿no? Y acá leía mi hermano acerca de la armadura del cristiano, y no olvidemos que si el Señor nos habla en su palabra de la armadura del cristiano, de la armadura de un soldado. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué se usa la armadura? Para la batalla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando cuando nos vestimos de la nueva naturaleza, la naturaleza santa de Dios, ¿sí? Estamos en una guerra espiritual. Porque ya no, antes era amigo del sistema, del mundo. Pero ahora que naciste, que fuiste regenerado, ahora el diablo te tiene allí con el infrarrojo apuntando todo el tiempo. Y anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y debemos, el cristiano, dice Pablo acá, debe ser consciente de que está en una guerra espiritual. De que hay alguien que quiere que no hables verdad, que quiere que hables mentira, que te conduzca engañando, con el mismo corazón con que te conducías antes, con ese corazón engañoso, ese corazón ventajero, esa persona con malicia, ¿verdad? Esa manera, ¿no? Pero debemos ser conscientes de que estamos en una guerra espiritual. Y esa guerra la podemos ver sin ir a la palabra, en la tele, en la calle, en las redes sociales, en tu trabajo, en todos lados, en las escuelas. Podés ver en los muchachos, en los jóvenes que andan en la calle, podés ver cómo está librada esa guerra, esa batalla espiritual, ¿no? Y acá Pablo habla al cristiano y le dice la vida en que debemos llevar. ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Cómo debemos manejarnos?
Ahora el versículo 28 y 29 del capítulo 4 de Efesios dice, ¿no? Comienza diciendo, el que robaba, ¿no? Ahora dice, no robe más, ¿no? Ya no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir, con el que padece necesidad. Y dice, ninguna palabra corrompida, corrupta, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. El versículo 28 arranca con una frase muy dura, ¿no? ¿Verdad? El que robaba. El que robaba, hermanos, dice Pablo, escribe, no robe más. El hombre, por naturaleza pecaminosa, ¿no? Se inclina a robar o mentir, ¿no? De entrada, ¿no? De entrada vemos al niño, se agarra algo, ¿no? Se lo lleva. De entrada el niño ya quiere engañar a los padres, ¿no? Para llamar la atención, para una u otra cosa, ¿verdad? De entrada, ¿sí? El hombre natural, ¿no? Tiende a robar o mentir, lo básico, ¿verdad? Estos pecados están en el corazón del ser humano como parte de esa naturaleza. Ahora, el apóstol Pablo continúa diciendo, ya no robe más ahora, sino que ahora que es nueva criatura, ahora que ha nacido de nuevo, ahora que está en la nueva vida en Cristo, en el nuevo camino del Señor, dice, sino que ahora trabaje. ¿No? No es que dice no hagas tal cosa, sino que también el apóstol dice, sino ahora lo que tenés que hacer es hablar bien, tenés que hablar verdad, tenés que manejarte de otra manera y dice trabajar, ¿no? Dice, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Aquí la palabra, no salga ninguna palabra corrompida, no ninguna palabra corrupta, significa palabras groseras, tener una lengua incontrolada, un cristiano que tiene ese tipo de manera de hablar, grosero, que no se puede controlar con las palabras, el cristiano que anda siempre matando con sus palabras a alguien, ¿no? Como me acuerdo que antes se decía, el que tiene la lengua karateca, ¿no? El que anda repartiendo patadas a todos lados cuando habla, ¿no? Es indicio de que todavía no se ha sacado la ropa vieja, que dice Pablo, ¿verdad? Entonces dice, lo que existe en la fuente del corazón sale al exterior. ¿Por dónde? Por la boca, ¿no? Primero está en el corazón y luego se expresa a través de las palabras. Bien dice el Proverbio 15:28, el corazón del justo, dice, piensa antes de responder. ¿Sí? La boca de los malvados derrama maldad. ¿Sí? ¿Se anima ahí a leerle al que está a su lado y dígale, dice Proverbios 15:28, el corazón del justo piensa antes de responder. El corazón del justo piensa antes de responder. La boca de los malvados derrama maldad. Si tenés lengua karateca, como se decía antes, ¿no? Dice ahora el apóstol Pablo, no, ahora tenés que conducirte a la manera de Cristo. Amén. La forma de hablar del cristiano tendría que estar en un nivel, ¿no? Como dice luego al final del versículo 29, salga de vuestra boca, sino dice la que sea buena
Dice, la palabra que tiene que salir de nuestra boca no tiene que ser corrupta, no tiene que ser corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Mm? ¿Qué quiere decir, no? Que el que me escucha hablar tiene que escuchar hablar al Señor. De que me escucha hablar, tiene que escuchar que salgan palabras de aliento, de fortaleza, de ánimo, de edificación, palabras de sabiduría para con el otro, no palabras, no golpe por acá, golpe por allá, y sí, no resaltar lo malo que el otro hace, ¿no? Sino hablar verdad, ¿no? Hablar con verdad, eso es lo nuevo del cristiano. Al ponerse esa ropa, dice, tenemos que hablar de esta manera, ¿no? Para edificación, para que el que te escucha diga cuánta gracia del Señor hay en la vida de esta persona. Mira cómo lo cambió el Señor, mira cómo la cambió el Señor, ¿no? ¡Qué maravilla! No daba 2 pesos por este o por esta, pero mira lo que es ahora, ¿no? Y allí la persona recibe el testimonio y cree. O por lo menos comienza a decir, algo hay donde ella va. Algo hay, porque su vida ha cambiado. Amén. Y por eso hay testimonios, hermanos. ¿No? Hay personas que hablan por hablar, no todo el tiempo son fáciles, tienen la palabra fácil y hablan y siempre están fáciles para compartir chistes de doble sentido, ¿no? Pero acá dice, no, eso no, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y hay algo, ahora estás en Cristo, ¿no? Ahora hay algo muy fundamental, muy decirle al que está a tu lado, no te pierdas esta parte. Vamos a ver lo que dice el versículo 30. ¿Sí? El versículo 30 dice algo fundamental para el funcionar, el andar del cristiano. Amén. El versículo 30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Qué terrible versículo. Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, ¿sí?, puede ser entristecido, mi hermano. Puede ser entristecido en tu vida, en mi vida, ¿no? Puede ser agraviado, puede ser ofendido el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que Dios puso en tu vida, vos lo podés ofender. ¿Y qué es lo que le entristece al Espíritu Santo? Las ofensas, los pecados, ¿no? Que todo esto que hemos mencionado, cuando el cristiano miente, cuando tiene malos pensamientos, ¿no?, entristece y ofende al Espíritu Santo. ¿Y qué sucede cuando una persona ofende a otra? ¿Qué pasa cuando una persona ofende a otra? Se interrumpe algo la relación, ¿verdad? Como que ya no es lo mismo, ¿no? Cuando alguien ofende a otro, se interrumpe. El Espíritu, dice, el Espíritu Santo no puede actuar en mi vida porque se ha interrumpido la comunión, la relación, porque lo he ofendido, porque se está entristecido dentro mío, pero entristecido, ¿sí? Dice, el Espíritu no puede actuar en la vida porque lo he agraviado, he interrumpido mi relación. Y el apóstol Pablo añade, ¿no?, algo en este versículo, ¿verdad? Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, y dice algo, ¿no?, fundamental, con el cual fuisteis sellados. ¿Con qué fuiste sellado? Con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando te encontraste con Dios, cuando naciste de nuevo, cuando te arrepentiste de tus pecados, allí mismo recibiste el don del Espíritu Santo, naciste de nuevo y Dios te selló. Amén.
te selló, dice, para el día de la redención. ¿Qué quiere decir? No es que cuando yo entristecí al Espíritu, el Espíritu Santo se fue de mí. No. El Espíritu Santo está, pero está entristecido. Dice que no quiere decir que yo pierda mi salvación si he nacido de nuevo, pero sí está entristecido. Y dice, y miren, dice, para el día de la redención, fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cuántos se animan a decir al que está a su lado? Fuiste sellado. ¿Has nacido de nuevo? Decirle, preguntale, ¿has nacido de nuevo? Bueno, si has nacido de nuevo, fuiste sellado por Dios para el día de la redención. Amén. ¿Cuántos les pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Porque vos le fallás, pero Él se permanece fiel. Porque vos le fallás, pero Él te sigue persiguiendo con su gracia. Y añade Pablo, para el día de la redención, Él nos sella hasta el día en que nos presentemos al Señor Jesucristo. Un cristiano no puede romper ese sello. ¿Sí? No perdemos la salvación. Por eso. No perdemos la salvación porque la obra de Dios es perfecta. Si Él te llamó, vos lo reconociste y Él es tu Salvador y Señor, no podés romper esa comunión, ese sello, anulando esa obra maravillosa que Dios continuará haciendo hasta el día de la redención. Pero sí podés entristecer al Espíritu Santo. Claro, eso, ¿cuál es la diferencia entre entristecer al Espíritu Santo y no? La diferencia es el andar del cristiano. La diferencia es que el cristiano, algunos cristianos viven con el Espíritu Santo entristecido y otros con el Espíritu Santo en acción, de victoria en victoria. Y ve, hermano, que están allí a full, sirviendo, creciendo, y ves otros que aún no se logran despojar, ¿no? O que están en ese proceso de despojarse de lo viejo para vestirse de lo nuevo, pero todavía viven con las mentiras, con los engaños, todavía viven con ese corazón engañoso, ¿no? Hablando, blasfemando, mintiendo, manipulando, ¿no? Pero acá el apóstol Pablo dice, no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuántos sabían que podemos entristecer al Espíritu Santo? Bueno, acá Pablo, el apóstol Pablo escribe y nos habla acerca de eso, ¿no? ¿Cómo? No, y yo ando luchado y ando esto, no ando todo, pero me cuesta cambiar, no quiero cambiar, no quiero hacer caso a lo que dice el apóstol Pablo acá, ¿no? Ya no mientas, conducite de otra manera, ¿no? Y llegamos a los últimos versículos, versículos 31 y 32. Dice, ¿no? Pablo, quítense, dice el apóstol Pablo, de vosotros toda amargura. Dice, quítense todo enojo, ira, gritería, calumnias y toda malicia, ¿no? Y dice, antes sed bondadosos unos con otros. Miren que no se queda en lo que no debe hacer, ¿no? Sino que dice lo que sí tenés que hacer. Dice, quitá esto, pero ahora, antes dice, sed bondadoso unos con otros, misericordioso, perdonándoos unos a otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Estos dos últimos versículos tienen un gran contraste uno con el otro, ¿verdad? Porque en el 31 dice, ¿no? Menciona una lista de aquello que
contrista al Espíritu Santo de Dios, ¿no? Aquello que entristece al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, ¿no? Estos son los pecados, ¿sí?, de una naturaleza emocional. Y el versículo 32 nos da la respuesta a lo que Dios quiere, ¿no? Cómo debemos conducirnos, cómo debemos actuar, cómo debemos manejarnos, ¿no? La amargura es un estado mental irritable que provoca opiniones duras, ásperas, ¿no? La persona cuando está amargada, ¿no?, busca impregnar, contagiar a otros de esa amargura, anda malhumorado, ¿no? Ve todo negativo, todo mal, ¿verdad? Y muchas personas hablan desde su amargura y a veces hacen daño a otras personas, ¿verdad? Hacen daño porque andan así, amargados, ¿no? Y fuera de control. También se menciona acá el enojo, la ira. Luego tenemos la gritería. ¿Qué es la gritería? ¿No? Personas que actúan con violencia verbal, ¿no? Tienen un látigo en la lengua, ¿verdad? Que tienen una violencia verbal que no los para nadie y hablan maldad y hablan mal y hablan de manera negativa y salen palabras horribles de su boca. Personas que no se pueden controlar. Ahora, maledicencia nos habla aquí, ¿no? De pronunciar blasfemias, ¿no? Yo escribí acá odio congelado, pero más bien no odio congelado, ¿no? Sino que ese tipo de personas van, yo diría más bien como un volcán que está juntando ahí la lava, que va en erupción, que parece que no pasa nada, pero por dentro se va gestando algo, ¿verdad? Se va gestando algo, se va gestando algo, ¿no? Y de repente salta, ¿verdad? La expresión, ¿no?, que dice Pablo, escribe Pablo acá, el apóstol, quítense de vosotros, en el griego es un imperativo que requiere una acción y una decisión, ¿sí?, del que lo recibe, ¿verdad? Del Hijo de Dios. Una acción, quitá de tu vida, quitá de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, las calumnias, quitá toda malicia. Gloria a Dios. El apóstol Pablo dijo entonces, antes sed, ¿cómo debemos ser? Bondadosos. Dice, no seas una persona que vive en amargura, sino sé bondadoso. Sean bondadosos, dice, y dice luego, perdonándoos unos a otros. ¿Sí? Esta es una frase que nos demuestra la actitud que debe haber en el Hijo de Dios, ¿no? Perdonándoos unos a otros, ¿no? En relación de la falta que puede haber uno con el otro, ¿no? Debemos perdonar en vez de resaltar la falta de los otros. Y la frase, ¿no?, perdonar se completa, ¿no?, diciendo perdonar unos a otros como también os perdonó Cristo a vosotros, ¿verdad? Ahora, todo esto tiene que ser o realizarse, ¿no? El de ser bondadosos, el de
perdonarse unos a otros, ¿no? Como Dios también nos perdonó, tiene que ser hecho en una frase, en una base doble. ¿Cuál? La primera, de que si yo perdono, esto no contrista al Espíritu Santo, al contrario, ¿no? Esto no entristece al Espíritu Santo. Si yo me manejo con bondad, no entristece al Espíritu Santo. Si yo me manejo perdonando como Cristo me perdonó, ¿sí? No entristezco al Espíritu Santo. Y en segundo lugar, la base del perdón no se aloja en algo legal, ¿no? Como recuerdan al Señor Jesús en el Sermón del Monte diciendo, perdonaos unos, dice, por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, ¿no? Decía, ¿no? Esa es la base legal, ¿no? Dice, si Dios, si ustedes perdonan, dice, van a ser perdonados por Dios. Eso decía, ¿no? Pero ahora Pablo lo lleva más allá y habla desde la base de la gracia, ¿verdad? Y dice, perdoná por esa obra maravillosa que Cristo hizo en tu vida, ¿no? Esa obra de regeneración por la cual vos primero reconociste, te arrepentiste de los pecados y ahora sos una nueva criatura, por esa gracia maravillosa que opera ahora en vos, esa que operó en Cristo para que vos llegues a Él, por esa gracia tenés que practicar el perdón. Dice el apóstol Pablo, escribe acá. Amén. Dice que debemos ser bondadosos y perdonadores. De esa manera debe andar, debe conducirse un hijo, una hija de Dios. No perdonamos para ganar perdón. Perdonamos porque Cristo nos perdonó y nos amó. Amén.